En esta segunda parte de la clase de hoy, tal y como ya lo había anunciado, vamos a desarrollar un tema que es complementario a otros temas que tienen que ver con este tema de la parte general de la contratación privada, y desde la perspectiva propiamente del contrato, así lo vamos a ver, que es el tema de la nulidad y la anulabilidad. Es un tema que, como les indiqué de previo, ya ustedes lo habían desarrollado, tal vez en otros cursos, de derecho privado, derecho público también. Específicamente, creo que en el de derecho privado, en donde se ve lo que es este concepto de nulidad, anulabilidad, también llamada en algunas otras legislaciones y doctrinas como nulidad absoluta y nulidad relativa, que son términos sinónimos a nulidad y anulabilidad. Nulidad y anulabilidad lo utiliza más la doctrina, la legislación francesa, de donde nosotros tomamos bastante institutos. No obstante, nuestro Código Civil en algunos casos habla de nulidad y en otros casos habla de nulidad absoluta, habla de anulabilidad y habla de nulidad relativa. Para que entendamos y lo tengamos claro, creo que la mayoría lo debe tener claro, que cuando hablemos de nulidad, estamos refiriéndonos a lo que en alguna normativa del código habla de nulidad absoluta, y cuando hablemos de anulabilidad estaríamos refiriéndonos a la nulidad relativa. Comentarles que aparte de los textos que utilizamos en el curso, aquí también hay un poquito de algo que ya les había mencionado, y que es el texto de don Víctor Pérez Vargas sobre patología negocial, invalidez e ineficacia del negocio jurídico, que es un texto que en forma muy clara desarrolla también ese tema. Y lo que quiero también aclarar es que lo vemos no desde la perspectiva de la teoría general del negocio jurídico, aunque obtenemos alguna información de ahí, pero principalmente adaptado y aplicado al tema de los contratos privados, que es el tema que se relaciona con el curso. Vamos a hacer y vamos a empezar con la parte de nulidad, con la observación de que en algunos casos vamos a hacer una comparación entre los dos conceptos de nulidad y anulabilidad, así que por ahí vamos a estar haciendo esa relación a nivel comparativa. ¿Qué hablamos cuando estamos frente a un acto que es nulo? Simplemente dentro de la separación de los tres elementos, de los elementos esenciales, de los elementos naturales y de los elementos accidentales, aquí específicamente decimos hay falta de un elemento esencial y por lo tanto hay una contrariedad de carácter normativo sobre algo que tiene que estar y simplemente no aparece. Por lo tanto, seguimos con la conclusión de que tenemos nulidad cuando faltan esos elementos esenciales o constitutivos del negocio. O sea, se pide por la normativa y están ausentes. Y vean que desde ahora voy a hacerle la comparación. Cuando hablamos de anulabilidad, es que hay un vicio en algún elemento. Vean que es diferente. La nulidad, hay faltante. En el otro, lo que tenemos es un vicio, que vamos a ver que existe la posibilidad de generar en algunos casos subsanación para que el negocio jurídico y en el caso nuestro el contrato se mantenga. Vamos a ver, Stephanie nos va a indicar qué señala a don Alberto Brenes Córdoba sobre la definición de la nulidad. ¿Cómo lo define don Alberto, Stephanie? Claro, profe. Dice, nulidad es el estado o condición de un acto jurídico o de un convenio que por contener algún vicio, o en su esencia o en su forma, no es apto para producir en derecho los efectos que produciría al no existir el vicio del que adolece. También designa con este nombre el defecto mismo que ocasiona la ineficacia de la especie que ocurre, y así se dice que el contrato está viciado de nulidad. Sí, gracias Stephanie, y quisiera hacer una aclaración. Igual les traje esta definición para que vea que incluso la doctrina, en el caso de la doctrina nacional,
no es uniforme sobre entender que se está frente a un faltante. Aquí se está hablando del concepto de vicio y lo señala en dos momentos don Alberto. Pareciera que aquí cuando uno está hablando de esto, podríamos estar generando alguna confusión sobre lo que es la anulabilidad. Pero bueno, creo que es importante también que ustedes tengan una referencia de algo que uno podría entenderlo de forma diferente, pero que está planteado en términos de la doctrina costarricense. El efecto de la nulidad es que no se produce eficacia. O sea, simplemente a falta de un elemento esencial, tenemos que llegar a la conclusión de que estamos frente a una situación que no puede producir efectos jurídicos y por lo tanto no puede ser convalidada como se ocurre con el caso de la anulabilidad. Jason, si nos pudiera ayudar con el texto del artículo 837 del Código Civil, por favor. Claro, profe. Artículo 837. La nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella y debe, cuando conste de autos, declararse de oficio aunque las partes no la aleguen, y no puede subsanarse por la confirmación o ratificación de las partes, ni por un lapso de tiempo menor que el que se exige para la prescripción ordinaria. Ok, gracias. Vean que con lo que refería Jason, y también ya yo lo he indicado, vean que el 837 habla de nulidad absoluta. Y es curioso porque en el capítulo donde está este tema de nulidad, se titula de la nulidad y la rescisión. Entonces vean que el código utiliza indistintamente los dos conceptos de nulidad y nulidad absoluta. Y aquí, bueno, vienen algunas reglas ya también importantes en el 837 sobre la imposibilidad de la declaratoria de oficio. Tiene que ser alegado por las partes. Hablar de que la nulidad es originaria está referido a momentos de validez, por lo tanto ahí está ubicado en ese concepto de la originalidad o ese momento originario de la aplicación de la nulidad. Eso significa que como hay faltante de un elemento esencial, está generándose patologías desde su inicio, desde el momento de la conformación del negocio jurídico y en nuestro caso del contrato. Esta era la primera norma que regula la nulidad, que ya les decía el capítulo en el Código Civil, y ven que aquí habla de, a pesar de que está en el capítulo de nulidad, nos vuelve a hablar de nulidad absoluta. Y específicamente para el contrato, dice así, hay nulidad absoluta en los actos y contratos, ¿cuándo, Jason? Uno, cuando falta alguna de las condiciones esenciales para su formación o para su existencia. Dos, cuando falta algún requisito o formalidad que la ley exige que en ellos interviene. Y tres, cuando se ejecutan o celebran por personas absolutamente incapaces. Vean que la norma, y tal vez importante, al contrario de lo que establecía don Alberto, vean que aquí sí como que nos ubica dentro del concepto de cómo lo entiende la doctrina en forma general y nos habla del faltante de un elemento y nosotros le agregamos que el elemento esencial. En los supuestos que están planteados ahí, que esta primera la primera norma que refiere a la nulidad en el Código Civil. Y encontramos también otras situaciones vinculadas con causales de nulidad en el Código Civil y vamos a ver cómo hay un planteamiento en cada uno de los supuestos. Jason, el 292 del Código Civil. Yo voy indicando si la norma es muy amplia, le digo específicamente en cuál parte lo referimos, que sería este caso. El 292 está ubicado en el capítulo de los atributos del dominio, específicamente en el caso de los derechos de transformación y enajenación. Vamos a ver cómo aún este derecho se podría ver afectado. Jason, yo lo detengo en la parte que no es de interés. Perfecto, profe. Artículo 292. Los derechos de transformación y enajenación son inherentes a la propiedad y ningún propietario puede ser obligado a transformar
o no transformar, a enajenar o no enajenar, sino en los casos y en la forma que la ley lo disponga. Es permitido establecer limitaciones a la libre disposición de los bienes, únicamente cuando estos se transfieren por título gratuito, pero no serán válidas por un plazo mayor de 10 años, salvo tratándose de beneficiarios menores de edad, en que este término puede ampliarse hasta que el beneficiario cumpla 25 años de edad. Perdón, y ahora sí viene la situación de nulidad que se establece en este caso del atributo de transformación y enajenación. Dice así, que tiene que ver directamente con el plazo que se estableció. Serán nulas por contrarias al interés y a la libre disposición de los bienes como atributo del dominio, las limitaciones establecidas por mayor tiempo del indicado en el presente artículo, y en consecuencia el registro público hará caso omiso de ellas en cuanto excedan de los términos señalados, considerándose el bien Hasta ahí, perdón, Jason, esa parte no, lo que importaba era resaltar la parte de nulidad. El 627 específicamente en realidad tiene que ver toda la norma. Se habla específicamente del inciso 3, pero leamos todo el 627, Jason. Ok. Para la validez de la obligación es esencialmente indispensable. Primero, la capacidad de parte de quien se obliga. Segundo, objeto o cosa cierta y posible que sirva de materia a la obligación. Tercero, causa justa. Gracias, este es muy cortito. Otro corto también sobre obligación facultativa, el 659 Código Civil. Artículo 659. Una obligación facultativa que adolece de algún vicio inherente a la cosa que forma su objeto es nula aunque no adolezca de ningún vicio la cosa designada para la facilidad del pago. Ok, en el caso de la compraventa, el artículo 1060. Artículo 1060, ya voy, profe. Aquí está. Si al tiempo de la celebración del contrato no existe la cosa vendida como existente, será absolutamente nula la venta. Pero si existe una parte de ella, el comprador puede apartarse del contrato o mantenerlo respecto de dicha parte con disminución proporcional del precio. Ok, el 1063 es un artículo un poco extraño a la definición de la nulidad, porque establece la posibilidad en caso de la venta de cosa ajena, de buscar como un tipo de subsanación que sería el que aplicaría para la anulabilidad, pero específicamente aquí está referido así y dice la norma. Artículo 1063. La nulidad de la venta de cosa ajena queda salvada si el verdadero propietario ratifica la enajenación o si el vendedor llega a ser ulteriormente propietario de la cosa vendida. Esta figura de 1063 es el instituto de la adquisición a non domino, o está vinculado con la adquisición a non domino, o venta por parte de uno propietario, y establece esa posibilidad de que se dé una especie de confusión entre el verdadero propietario en el momento de la ratificación, si se dio la venta por parte de un no propietario, de un no ostentante del dominio. Eso en realidad, digamos, los artículos, hay otros que están referidos ahí, pero eso eran tal vez lo más importante que quería que los viéramos. Ya lo vimos con la norma que vimos con el 637, que lo pueden ejercitar no solo las partes, sino cualquier interesado puede alegar por la vía de nulidad, presentando evidentemente la prueba pertinente. Y señalar que en Costa Rica efectivamente jurisprudencialmente se ha indicado que la nulidad debe ser alegada, y por lo tanto si no se alega queda fuera del debate. Eso no recalca lo que ya hablábamos en cuanto a que no se admite la declaratoria de oficio
salvo en lo que se refiere a nulidades procesales. Lo que pasa es que nosotros aquí estamos viendo nulidades de tipo sustantivas, por lo tanto, llegaríamos a la conclusión de que tiene que ser efectivamente alegada y que un juez no podría venir y resolver una nulidad en forma oficiosa. Bueno, creo que la norma ya la vimos, ¿sí? Ya lo referimos, ya hizo, nos ayudó. Reiterarles que la nulidad no es susceptible de subsanación y convalidación, a diferencia de la anulabilidad. Y hay una excepción que está planteada, que es convalidable, que era el que habíamos referido ahora con el tema del verdadero propietario, en donde principalmente a través de la transmisión en cadena que se da, permite la posibilidad de la subsanación. Y voy a tratar de explicarlo. Y ahí están referidos un par de normas también, el 481 y el 481 del Código Civil y el 449 del Código de Comercio. Este instituto de la adquisición a non domino y que lo que busca es un concepto de seguridad en la transmisión de los bienes, que repito, que está contenido tanto en el Código Civil como en el Código de Comercio, lo que parte es que si una persona que no era dueño se lo transmitió a otro y se produce una cadena de transmisiones, va a llegar un momento en que la normativa y este instituto de la adquisición a non domino lo que dice es, no, aunque al principio había un faltante, un elemento esencial, porque no es el propietario el que lo transmite, la cadena de transmisiones produce por seguridad jurídica llamémoslo así, una especie de convalidación o ratificación de la venta, en donde los efectos son diferentes de si se está alegando en relación con la primera transmisión. En la primera transmisión no se puede aplicar eso porque hay una persona que es consciente de que no es el propietario del bien y sin embargo transfiere, pero aplicaría para el caso de cadenas de transmisión posteriores a la original. Hay una pregunta de Natalia. Sí, profe, nada más para ver si entendí. Entonces, ¿esto se referiría, por ejemplo, al caso de adquisiciones de terceros de buena fe? Exactamente. Sobre este tema, Natalia, y compañeros y compañeras, hay discusión en la doctrina y también en la jurisprudencia de si esta cadena de transmisiones efectivamente, como llega un momento a limpiar ese vicio, ¿verdad? Podría ser discutible, la jurisprudencia lo ha discutido, pero sí, efectivamente, por un criterio de buena fe y por una relación con la seguridad jurídica, se ha permitido a través del Instituto de la Adquisición a non domino la posibilidad de entender que ese vicio que tenía originalmente, de alguna manera se puede ver subsanado o ratificado. Es correcto que tiene que ver con esa visión del concepto de buena fe. Gracias, profe. Con gusto. En el caso costarricense se admite la prescripción de la acción de nulidad, al igual que el de la anulabilidad, y revisemos el artículo 843, Jason. Artículo 843. La nulidad, ya sea absoluta o relativa, puede oponerse siempre como excepción. Aquí llegaríamos a la conclusión de que en el caso de la oposición como excepción, no hay diferencia entre la nulidad absoluta y la relativa, o la nulidad o anulabilidad. En cualquiera de los dos casos se puede alegar por vía de excepción. Aquí la norma los comparó. Tal vez sí con esta diferencia que sí está planteado, y es que en el caso de la nulidad se declara o es declarativa la sentencia, se constata la invalidez existente y se habla de insubsistencia del acto. Por lo tanto, son efectos ex tunc. O sea, vamos a ver, explico. Se emite la sentencia y el juez lo que dice es, no, aquí el vicio existía, salvo esa excepción que ya vimos con la adquisición a non domino. Lo que existe es una nulidad de un elemento esencial y por lo tanto se anula
todo lo que ocurrió posteriormente a que se determinara que existía ese faltante del elemento esencial. Y en el caso de la sentencia de anulabilidad, es de carácter constitutivo. ¿Qué significa? Que el supuesto de hecho se perfecciona hasta el momento en que el interesado revela su intención de que se declare la invalidez. Por lo tanto, sería efectos ex nunc, sería hacia el futuro. Eso sería, a pesar de que se puede alegar en cualquiera de los dos supuestos, tienen efectos diferentes, principalmente desde la perspectiva jurisprudencial. Otra diferencia es que la acción de nulidad prescribe a los 10 años, en el tanto que la acción de la anulabilidad prescribe a los 4 años. Aquí hay una diferencia a nivel de lo que es el plazo para prescripción. Importante, si un acto nulo no se ha ejecutado, no podrá exigirse cumplimiento. Alguien que venga y le diga, no, es que usted no está cumpliendo, le digo, sí, pero es que aquí hay un problema de nulidad, por lo tanto no voy a cumplir porque la nulidad se presenta, no se puede obligar a ese cumplimiento frente a esa situación de anulabilidad, perdón, de nulidad, pero la diferencia se da si ya ha sido ejecutado, porque se ha dicho que las partes quedan obligadas a restituirse mutuamente lo que ha recibido en virtud del acto inválido. Ahí, aunque no hay producción de efectos jurídicos, es como una medida de sopesar el daño que puede ocasionar una declaratoria de nulidad por la simple nulidad. Y en ese caso, lo que se dice es, ok, ya se ejecutó, y simplemente restituye mutuamente lo que ha recibido en virtud del acto inválido. Y en la medida en que, evidentemente, que las posibilidades materiales lo permitan, ¿verdad? Y habría que generar una valoración de razonabilidad para la hora de esta restitución mutua. Y respecto a terceros, los efectos quedan absolutamente sin ningún valor. Simplemente, si hay nulidad, se protege a todos los terceros porque no se podría entender que los pueda afectar. También en el caso de ejecución del acto nulo, pensemos que estamos frente a una situación, y en el caso nuestro de un contrato en donde era nulo, pero podría presentarse, al igual que como veíamos en el caso anterior, una situación de hecho que se consolidó en el tiempo. Bueno, en ese caso no tendría ningún sentido una declaratoria de nulidad de algo que ya está completamente consolidado, ¿verdad? En el tiempo, no habría ningún sentido. Era lo que les comentaba en el caso anterior, de buscar la nulidad por la nulidad, y no habría sentido. Tendría que buscarse una solución muy de carácter práctico que trate de entender que aunque exista la posibilidad de nulidad, si ya hay algo que está completamente consolidado, y vea que estoy hablando de una consolidación, en caso en donde la falta del elemento ya produjo su efecto y ya no puedo retrotraerlo, simplemente dice que en un caso como esos no habría sentido de una declaratoria de retrotraer los efectos al momento originario. Distinto es si no se ha ejecutado o se está ejecutando, en cuyo caso no debe existir producción de efectos y se produce la declaratoria en forma retroactiva, como ya lo había indicado. En el caso del instituto de la anulabilidad, ya les había comentado que aquí lo que se produce en relación con el negocio jurídico y por lo tanto con el contrato es que hay un vicio en alguno de los elementos esenciales o en uno de los presupuestos necesarios para su constitución. Los elementos están presentes, pero son imperfectos. Esa es la diferencia que les había ya adelantado con respecto a la anulabilidad. Puede ser alegado por parte, y el vicio, a diferencia de la nulidad, puede ser removido, por lo tanto puede ser convalidado o ratificado dependiendo de la consideración. Se puede presentar por la vía de la acción o la excepción, por cualquiera de las dos instancias. El 837 ya lo referimos, ya lo vimos, y sí le pediría a Jason que nos ayudara con el 841 y el 843. Perfecto, profe. Artículo 841.
El plazo para pedir la rescisión será el de 4 años, que se contarán, en el caso de violencia, desde que hubiere cesado. En los actos y contratos ejecutados o celebrados por el menor, desde que el padre, madre o tutor tuvieran conocimiento del acto o contrato, y a falta de ese conocimiento, desde que el menor fuere emancipado o mayor. En los demás casos, desde la fecha de celebración del acto o contrato. Todo lo cual se entiende y se observará cuando la ley no hubiere señalado especialmente otro plazo. Ok, ven que aquí al principio habla de rescisión, ¿verdad? No confundamos, después vamos a aclarar cuando veamos los diferentes institutos, hay diferente rescisión de anulabilidad. Aquí también lo más importante de esta norma es que permite la posibilidad de generar algún nivel de subsanación porque hay un elemento que está ahí que está viciado y permite la posibilidad de que se corrija. Y bueno, y el artículo 843. La nulidad, ya sea absoluta o relativa, puede oponerse siempre como excepción. ¿Ok? Que eso aplicaría para cualquiera de las dos. Algunos puntos sobre la anulabilidad o nulidad relativa. No puede ser tácita o virtual, debe ser expresa. Casos expresamente previstos por la normativa. Es posible para determinadas personas. Podría ser que como por ejemplo, en el caso del 841, que aplique específicamente para un heredero determinado. Por lo tanto, ahí ya no sería de persona indeterminada. Supone acción de parte, no es declarable de oficio y es prescriptible, ya lo vimos, ¿verdad? El 843 y también la posibilidad de la prescripción que aplicaría también para la nulidad. Y el interesado puede renunciar a la impugnación. Esas son circunstancias de la nulidad. Otro, los actos anulables pueden ser subsanados mediante convalidación o prescripción. Bueno, también ahí hablamos de ratificación, ¿verdad? Que lo vimos también anteriormente. El acto anulable produce efectos mientras no se dé la declaración judicial o administrativa. Este es muy diferente del caso de la nulidad. Y la anulación se produce por medio de sentencia constitutiva. Ya también hicimos la diferencia entre declarativa para el caso de la nulidad y constitutiva para el caso de la anulabilidad. El artículo 836, Jason, por favor. Hay nulidad relativa y acción para rescindir los actos o contratos. Uno, cuando alguna de las condiciones esenciales para su formación o para su existencia es imperfecta o irregular. Perdón, Dos, vean que aquí casi que si uno quisiera buscar una definición normativa, este inciso 1 del 836 nos ubica claramente en la diferencia de la norma que vimos para la nulidad, de que aquí estamos frente a una situación que es imperfecta. Yo subrayaría las palabras imperfecta o irregular, a diferencia del otro en que simplemente faltaba. Entonces, normativamente, este artículo casi que nos viene a generar una definición muy clara de cómo la normativa costarricense en el Código Civil regula lo que es el concepto de anulabilidad o nulidad relativa. dos, cuando falta alguno de los requisitos o formalidades que la ley exige, teniendo en mira el exclusivo y particular interés de las partes. Pero aquí vean que aquí pareciera que se está acercando al concepto de nulidad porque dice falta alguno de los requisitos. Aquí tendríamos que generar algún nivel de interpretación, de entender principalmente viéndolo en la parte última de este inciso, cuando habla de que teniendo en mira el exclusivo y particular interés de las partes. Aquí está hablando de aspectos que pareciera que cuando está hablando de falta, son requisitos que no son de carácter esencial y que aún faltando las partes podrían completarlos, a diferencia de lo que ocurre en la nulidad, que sí son elementos de carácter esenciales. 3, cuando se ejecutan o se celebran por personas relativamente incapaces. Ok, el 838. La nulidad relativa no puede declararse de oficio ni alegarse más que por la persona o personas en cuyo favor la han establecido las leyes o por sus herederos, cesionarios o representantes,
y puede subsanarse por la confirmación o ratificación del interesado o interesados, y por un lapso de tiempo menor que el que se exige para la prescripción ordinaria. Ok. Y algunos casos, igual que como lo vimos con la nulidad, algunos casos particulares de anulabilidad, el 836 específicamente en el inciso 3, Jason. Hay nulidad relativa de acción para rescindir los actos o contratos. 3. Cuando se ejecuten o celebren por personas relativamente incapaces. Bueno, de esa misma norma, ahí vemos los 3 incisos, mejor de una vez, empecemos con el 1. Cuando alguna de las condiciones esenciales para su formación o para su existencia es imperfecta o irregular. 2. Cuando falta alguno de los requisitos o formalidades que la ley exige, teniendo en mira el exclusivo y particular interés de las partes. Y después tenemos casos de anulabilidad del 1011 al 1021 del Código Civil, que tiene que ver con el tema de los vicios a la voluntad. De ahí vamos a ver, no los vamos a ver todos, pero vamos a ver tal vez la parte más importante. El 1015. Artículo 1015. Es anulable el contrato en que se consiente por error. 1. Cuando recae sobre la especie de acto o contrato que se celebra. 2. Cuando recae sobre la identidad de la cosa específica de que se trata o sobre su sustancia o calidad esencial. Artículo 1016. Por favor. El simple error de escritura o de cálculo aritmético solo da derecho a su rectificación. Vean que no está hablando de algo que simplemente afecta a un elemento de tipo esencial y lo puedo variar. En 1017. Es anulable el contrato en que se consiente por fuerza o miedo grave. Y en el mismo sentido, en 1018, y vea que toca aspectos que son de generación de vicios que produce la posibilidad de que aún habiéndose presentado, tengo la posibilidad y la facultad de corregirlo. En 1018. Para calificar la fuerza o intimidación, debe atenderse a la edad, sexo y condición de quien la sufra. Ok, el 1019. Para que la fuerza o intimidación vicien el consentimiento, no es necesario que la ejerza aquel que es beneficiado. Basta que la fuerza o intimidación se haya empleado por cualquiera otra persona, con el objeto de obtener el consentimiento. Sí, el 1021 y el 1020 y el 1021 en realidad no los vamos a referir, nada más se ubican dentro de normativa que establecen vicios y da la posibilidad de cuando, generado el vicio, existe la posibilidad de generar una convalidación o una ratificación, una subsanación de algún defecto que se haya presentado. Y bueno, eso era lo que yo les tenía en relación con este tema. Yo les había advertido y les había señalado que era algo más en concreto para que tuvieran ustedes una referencia de lo que era la nulidad y la anulabilidad aplicado al tema de los contratos.